Gracias, Sí. gracias. Aprendo también mucho de eso, Y a tener paciencia, ese tipo de cosas, mi hermano. Coméntame, hermano, ¿qué están estudiando? ¿Cómo va con el estudio? bueno, Coméntame. mira, en realidad hoy martes estoy haciendo esto, digamos, algo como extra nada más, porque la idea únicamente en el caso nuestro era los jueves y los sábados. Pero yo el sábado tuve un inconveniente con mi live. O sea, en realidad cuando estuve con lo que es el wifi, ¿viste? El de internet, se me cayó y bueno, quedó todo truncado el sábado y volvió como a los 40 minutos. Entonces dije, bueno, el domingo voy a hacer el live a las 10 de la noche. Pero cuando el domingo abrí, dije, pero ¿por qué no toco otro tema ahora y lo dejo el colosense para el miércoles, o sea, no, perdón, para el jueves? Y entonces toqué, porque tengo acá unos libros que me lo he devorado, no sé si vos lo conocés, mirá, a ver si lo puede alcanzar a ver ahí, Explosión Carimática se llama, no sé si lo puede ver, creo que ahí se ve. Bueno, este libro me lo regalaron a mí cuando yo tenía, ponele 2 años, 3 años de creyente, ¿viste? No, muy nuevo en la fe. Y un hermano pastor, se acercó en la librería y compró el libro y me lo regaló, ¿viste? Ah, yo me lo leí ya como 5 veces, no sé cuántas veces. Me pareció fantástico, ¿viste? Este Explosión Carismática es de un autor evangelista, un alemán. Yo no sé si estará vivo él todavía. El nombre es Wolfgang Bunde, espero haberlo pronunciado bien. Y habla justamente acá de todas estas prácticas, como por ejemplo la guerra espiritual, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. ¿Por qué? Bueno, te comento un poquito el contexto de nosotros acá, la hermana Noemí, la hermana María y otros hermanitos que también se juntan con nosotros acá. Ellos están saliendo de justamente de ese entorno de las iglesias carismáticas, ¿viste? Y ellos tienen todavía, bueno, muy arraigado algunas cosas todavía de lo que es la iglesia carismática y entre ellos están el tema de la guerra espiritual, el don de lengua y vos ya sabés todas las doctrinas y prácticas que tienen en estas congregaciones, ¿no? Y me pareció muy buena idea tocar esto. Y acá hay algo a mí, por ejemplo, que me abrió grande los ojos. Y no sé si vos estuviste alguna vez en iglesia carismática, pero por ejemplo algo que nos enseñan es justamente a creer que lo que es la guerra espiritual, la lucha con los demonios, y el atar, el desatar, el reprender y las cancioncitas que por ahí salen así como Satanás te tengo bajo mi pie y cositas así, ¿viste? Bueno, que todo eso se solía practicar ya en la iglesia primitiva, que desde ahí viene para acá, ¿viste? Y claro, uno cuando no tiene conocimiento escritural, porque no era fe, porque no tuvo la costumbre de leer, por lo que fuese, uno se lo traga tal cual está. Y yo leyendo esto, esta información que está acá, me pareció tan excelente, veo que es un movimiento, o por lo menos, no sé si se llama movimiento, pero una práctica totalmente nueva, contemporánea. Y eso me llamó mucho la atención, ¿viste? Hay un personaje, capaz que vos lo conocés porque este personaje estuvo mucho tiempo ahí en tu país, en Bolivia, trabajando. Él trabajaba con los mineros y bueno, con la gente del campo más que nada. ¿Viste? Se llama Charles Peter Wagner. ¿Lo escuchaste una vez ese personaje, hermano pastor? Sí, sí, algo de él y algunos más que han traído esto. Y algo que tocaste es muy importante, ¿no? Esto es un movimiento moderno. Esto del neopentecostalismo, el carismatismo es Exactamente. algo moderno. Y qué bueno que lo estén estudiando, mi hermano. Más bien te felicito. A la hermana Noemí también, hermana María, saludos. Sigan adelante, hermanos. Ya nos juntaremos para hacer un estudio ahí, para también Claro. aportar algo más. Pero Sí, mi siempre ahí hermano. yo estoy muy feliz porque también ya dos, tres personas estamos enseñando, estamos compartiendo y eso es lo más hermoso. Claro, Compartir la claro. palabra, aprender, cambiar ideas. Y bueno, yo me siento muy feliz de ver a mis hermanos, no solamente en mi live, en otro live, defendiendo y aclarando las verdades de la palabra de Dios. Mi Amén, amén. estimado, mi estimado César, Noemí, también María, yo me despido, voy a ir a cenar, acabo de dar la clase, voy a cenar un momento, pero ahí estoy, ahí abajo, escuchando también. Te Dale, mando mi un hermano. abrazo, mi estimado, desde La Paz, Bolivia, a todos. Muchas gracias, mi hermano querido, por Bendiciones, estar acá bendiciones. siempre. Salud, bendiciones, hermano. Siempre va a ser bien recibido nuestro hermano querido pastor Fernando Tumiri. Así lo pueden buscar ustedes, hermanita querida. Cuando ustedes entren ahí a TikTok y aparezca Fernando Tumiri, sigan al hermano, de verdad.
tiene muy linda enseñanza y es sencillo para que aprendamos también todos nosotros lo que él enseña. Yo lo sigo ya, creo que hace un año que lo estoy siguiendo al hermano. Y hay programas de él que son bien picantes, te digo, ¿eh? Esta tarde, por ejemplo, estaban varios hermanos, vamos a llamar hermanos por amor en Cristo, varios hermanos con diferente postura. Mira, escucha, ¿no? Uno decía, por ejemplo, que ya estamos en la tribulación, ya estamos en la tribulación. Otro decía, por ejemplo, que la iglesia va a pasar la tribulación. Y otros, por ejemplo, decían, bueno, como nosotros, que no va a pasar la tribulación. Y ahí estaba. Se arman unos lindos debates, no se faltan en el respeto, eso es muy bueno. Yo no me meto en eso porque ustedes saben que a veces se me chifla el moño y no quiero pasar vergüenza en todo esto, prefiero no hacer esas cosas. Pero no, muy lindo, se aprende bastante en todo esto, mi hermano querido. Bien, damos la bienvenida a todos los que se están acercando, a aquellos que quieran subir a compartir con nosotros, me envían la solicitud y yo lo voy a estar subiendo. Voy a saludar a mi hermana querida, que hace cuánto que no la veo, mi hermana Noemí. ¿Cómo está usted, mi hermana querida? Hace 3 horas más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos como 3, 4 horas. Exacto. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo está usted, mi hermana querida? Es que le digo a la María, le decía a la María, ay María, le digo, estoy tan confundida, le digo, primero era el miércoles, ahora el martes, después el jueves, el domingo, ya no sé, le digo, No sé cómo va a ser vos, pero van a tener no que... sé. Igual te va a llegar, mi hermana sierva de Jesucristo, bienvenida sea a este live, a este humilde live, y si usted quiere subir a compartir aquí con las hermanas, bienvenido a ser, me envía la solicitud y yo la acepto y bueno, conversamos un poco y nos conocemos acá y vamos a estudiar de la palabra un poquito, ¿sí? Sí, mi hermana querida, yo sé, igual como te digo, le estaba contando ahorita al hermano pastor, esto es como vamos a decir como un bonus extra, porque acuérdate que no tenía pensado hacer yo ni el martes ni el domingo, pero como te digo, este tema, no sé si ustedes han estado la última vez, pero este tema van a ver ustedes que es muy, muy importante para que ustedes comiencen a sacarse un poquito, algunas cositas todavía que quedan. ¿Sabe qué intentamos hacer, hermana Noemí, hermana María, con todo esto y todo lo que están escuchando, no? Vamos a intentar buscar la pureza de las Sagradas Escrituras. Vamos a intentar nosotros de purificar nuestra vida cristiana. Ojo, no estoy hablando de santurones, ¿no? Estoy hablando de purificar en cuanto a la doctrina, la enseñanza. Acordate que tanto la hermana Contreras, vos, mi hermana Noemí, otros hermanitos, incluso yo también en algún tiempo, hemos salido de lugares donde realmente está bien contaminada la doctrina. ¿O no es así, mi hermana Noemí? Contanos algo, por favor. Por ejemplo, mira, el tema que vamos a tocar hoy, escucha el título, ¿no? Escuchen, hermanos queridos. Se llama así, Guerra Espiritual. Un fraude moderno. Ese es el título. Guerra Espiritual, un fraude moderno. Mi hermana querida, contame un poquito, así los hermanos que están acá también acompañándonos, escucha más o menos como un testimonio o algo que te haya pasado a vos en las iglesias con respecto a este tema de la guerra espiritual. Totalmente, me acuerdo que en varias, ¿no? Por ejemplo, cuando acá hacen la fiesta del milagro, ¿no es cierto? Entonces, que son, ¿no? Adoraciones, ¿no? A las imágenes aquí, que salíamos, ¿no? Por los lugares donde iban a pasar las imágenes, o después que pasaban las imágenes, íbamos a limpiar, ¿no? A limpiar, ¿no? Supuestamente a limpiar, ¿no? Y después, qué sé yo, había como dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto? Había una hermana o varias hermanas, no sé, que realmente echaban demonios, y le declaraban la guerra, y sí, ¿no? Te digo que esas prácticas, hasta nosotros estábamos involucradas, ¿no? Haciendo también, ¿no? Esas Claro. cosas, porque creíamos que teníamos el poder, como así nos dijeron, ¿no es cierto?, de echar fuera demonios. Es decir, nosotros, ¿viste?, luchábamos contra él, que él no tenía más fuerza que nosotros. ¿Por qué? Porque eso lo decía la palabra del Señor. Pero bueno, doy gracias al Señor
que me abrió los ojos en una oportunidad donde sentía como ellos, como en una reunión que hacíamos nosotros, de las mujeres, como que dentro de la oración que hacía, decía, en el nombre de Jesús yo declaro, ¿no? Y yo echo fuera lo que el demonio que te perturba, el demonio, bueno, esas cosas como le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo me mostró que eso no estaba en la palabra, pero ¿por qué? Porque todo lo que decía el pastor, sin ir a la palabra y corroborar la palabra, lo aceptábamos como que estaba perfecto, que lo que él decía estaba bien. Pero una vez que uno lee la palabra, se involucra y se compromete a leer la palabra del Señor realmente, ahí uno se da cuenta, el Espíritu Santo te ilumina y te das cuenta y dices, no, pues esto no está bien. Como que tergiversan los pasajes bíblicos como a su favor, porque confunden o te confunden más que nada, ¿no? Pero sí, hubo muchísimo testimonio, mirá, de dos iglesias que estuve justamente con María, muchísimo testimonio de las falsedades, de esas creencias que nos perturbaron totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, para poner un poquito más en claro, ustedes cuando pasaban, bueno, acá en la ciudad se hace una procesión de imágenes muy grande, viste que eso cada año se hace eso. Sí. Entonces, una vez que pasaban las procesiones con todas estas imágenes y toda la gente, ustedes como congregación y teniendo esa creencia salían a hacer una limpia, algo así. Íbamos a limpiar. A limpiar en Limpiar. el sentido de lo espíritu maligno y todas estas cosas. Exacto, claro, salíamos a limpiar. Digamos que eran como la municipalidad espiritual, algo así. Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, mira, yo me río, pero es verdad porque en algún momento cuando estuve también en este tipo de manifestaciones, de práctica, también hacíamos cosas raras, como por ejemplo ir a las 4 esquinas de la ciudad de Salta, donde vivimos nosotros, y solíamos clavar estacas en los 4 puntos, este, oeste, norte y sur, y declarábamos la ciudad libre de toda la oeste de Maldá, ¿no? Mi hermano Eduardo, suba mi hermanito, así nos acompaña. Por ahí también lo vi yo al hermano Maldonado. Bienvenido, mi hermano amado. Dios quiera que esté con nosotros acá. Si desea subir, hermano querido, me envía nomás usted la solicitud y lo subimos con mucho gusto. Hermano Eduardo, si desea unirse, bienvenido. Mi hermana María Contreras, cuéntenos algo que yo sé que usted tiene mucho que contar con respecto a este tema de la guerra espiritual en algunas congregaciones. Y la María sabe más que yo. María Contreras, abra su micrófono. Hermana Noemí, mutee su micrófono. Eso, ahí está, ¿eh? Se fue a tomar mate la hermana María Contreras. Sí, estoy tomando unos matecitos. ¿Por qué se acopla mucho? Hay mucho eco. Ahora se acopla, ¿está acoplado ahora? A ver, ahí le digo. Ah, no, ahora no. Ah, bueno, sí, a veces pasa. Sí, hay un eco, me escucho yo, sí. Bueno, entonces, a ver, va a mutear su teléfono un momentito porque la hermana Noemí estaba bien. Creo que la hermana Lady está aquí. Mi hermana amada, suba, aunque sea para saludar un momentito. La hermana Noemí no le escuché. Nada escuchaste a la hermana Noemí, qué raro. Pero sí, bueno, vamos a saludar al hermano Eduardo y después... Sí. Hola, hermano. ¿Cómo está mi hermano Eduardo? Dios me lo bendiga. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Bien. Qué lindo. Siguen con la guerra espiritual. Seguimos con la guerra espiritual. Vamos a seguir acá. Y bueno, vamos a estar dando nuestra opinión, nuestro parecer con todo esto. Creo que es un lindo tema para contar. Mi hermana Lady Carolina, mi hermana, suba acá a saludar un momentito a nosotros. Una hermosa sierva del Señor. Hermanos queridos, a ver, hermana María Contreras, a ver si puede ahora abrir su micrófono y hablar. Ahí está. A ver, dígame cómo. Bueno, sí
hemos compartido, es decir, con Noemí muchas cosas, pero yo me quería comprometer mucho en la iglesia y la verdad que cada vez que me comprometía me metía más en digamos, en la parte oscura, ¿no? Sí. Porque así como usted dice que estaqueaba la ciudad, a nosotros también nos hacían poner unas piedras, por ejemplo, norte, sur, este, oeste, limpiar los aires. Nos decían que, por ejemplo, a ver, por decir ¿cómo le puedo decir? Una cábala, o cómo le llamaban, así. La iglesia estaba mirando, por ejemplo, la puerta a la entrada, estaba al frente el púlpito, ¿no? Sí. Bueno, no, esta vez lo vamos a trasladar para el costado porque el Señor está obrando en la parte norte, o en la parte sur, o así. Todas esas cosas. Y bueno, yo como guerras espirituales me he sentido contraatacada con eso yo. Mire usted. En muchas situaciones, porque ellos nos han hecho declarar, como decía Noemí, establecer, decretar que esto es así, y que bueno, por ejemplo, ellos decían, no acepto mi nombre. Por ejemplo, había una pastora que se llamaba Claudia, y ella dice, el nombre Claudia significa coja. Yo no acepto, no lo acepto, yo no soy coja. Bueno, y esas cosas así, ¿no? Entonces, cosas como esa que uno piensa que está bien, y yo pensaba que por hacer todo eso el Señor, estábamos elevadas en lugares altos, pero bueno, sí, el Señor nos eleva, nos lleva a lugares altos, pero no de esa forma, ¿no? Amén. Así que bueno, y hacer cosas como por ejemplo obligarnos a hablar en lenguas, y esto es lo que le voy a decir. Bueno, también es testigo, bueno, Noemí no creo que estuvo ese día, pero sí, ella conoce mucho de esto. Por ejemplo, el que ponía un billete, por ejemplo, en este caso, acá en la Argentina, el billete más chiquito, supongamos que es el de, a ver, digamos el de 1.000 pesos, no, 1.000 pesos no, o 500, sí, pongamos, ¿no? supongamos. No se aceptan esto. Lo sacaban del canastito y lo tiraban, le hacía un bollito y lo tiraba, la esposa del pastor. Entre comillas, la pastora. Claro. Entonces, esto no, porque esto es miseria, y el Señor no obra con los miserables, así, ¿no? Entonces, una hermanita que era de la parte que, usted que conoce acá, hermano César, la parte de Cerrillo, ella venía, era una ancianita, y ella ponía su platita, lo que tenía, y un día que hizo eso, ella, cuando salía afuera me dijo, qué pena, me tiró mi platita, en ese tiempo eran los 2 pesos, sí. Me la tiró, dice, no sirve, dice, qué lástima. Y como eso, muchas cosas, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, a ver cómo vamos a rodear un lugar donde se droga la gente, cómo vamos a tomar, hacer guerra espiritual, y cómo vamos a tomar a esos espíritus. Terminaba siendo contraatacada yo. Así que esas cosas, mi amado. Mi hermano. Perdón, María, acordate que se iban al cerro ese de Jujuy, ¿te acordás que tenían que caminar? Sí, te arriba, porque dice que al Chañi. En esos cerros mataban al Chañi, mataban niños, los indios de aquella época, sí. mataban, sacrificaban los indios, sacrificaban los niños, entonces se iba ahí, que había que subir, iban los jóvenes, por supuesto, y hacían ayuno antes, y tenían que cruzar ríos congelados, ¿no es cierto? Y subían arriba a donde había un cuidador de ovejas, qué sé yo, y dormían ahí, qué sé yo, y hacían como un ritual porque para que por los sacrificios de esos niños. Pero ¿cuál era el objetivo de supuestamente hacer ese ritual? O sea, ¿qué pretendían con ese ritual? Purificar el lugar para que sea habitable ese lugar. Mirá vos. Bueno, todas esas prácticas, por ejemplo, son supersticiones, ¿viste? Cuando nosotros vamos a la Biblia, y sobre todo lo que es el Nuevo Testamento, y sobre todo las cartas paulinas, usted va a observar que en ninguna parte de lo que es el Nuevo Testamento vemos ese tipo de práctica hacer a los discípulos, y mucho menos a los cristianos primitivos. Eso no lo vemos. La pregunta es, entonces, ¿por qué la iglesia actual
no todos, algunos están practicando esas cosas que más parecen algo ocultista, ¿no? Algo del miticismo. Bueno, hay una confusión. ¿Se acuerdan que estamos estudiando los días jueves Colosense, y se acuerdan que la iglesia de Colosas tenía ese sincretismo místico, adoraban, hacían culto a los ángeles, ahora comenzaban también con el tema del miticismo y todas estas cosas? Bueno, acuérdense de esos tiempos, viene para acá. Recuerden ustedes que la iglesia de Colosa estaba en un contexto pagano. Recuerden que ellos vienen de ese contexto pagano, un contexto griego, que la filosofía, el gnosticismo, etcétera, etcétera. Bueno, acá en nuestro continente también tenemos nuestro contexto pagano, y muchas veces ese contexto pagano se mezcla con lo cristiano, con lo sagrado. ¿Entienden? La pregunta, nos respondan los que están abajo, y ahora los que están acá también respondan. Si vemos nosotros que ese contexto pagano de cada zona de nuestro territorio, ya sea de México, Argentina, Bolivia, donde sea, se mezcla ese poquito con lo sagrado, o sea, la cosa de Dios, se unifica, aunque parezca tener buena intención, ¿eso es la sana doctrina de Dios? ¿Es la doctrina pura? ¿Sí o no? Contesten ahí abajo, hermano querido. Mi hermano querido acá, ¿qué opinan ustedes? A ver, que habla el micrófono. ¿Creen ustedes que hacemos esa mezcla de sincretismo espiritual? ¿Sí, continúa siendo lo que es la sana doctrina de Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, hermanos queridos? Por supuesto que no, ¿no? Bien. Vamos a hacer entonces un breve repaso. Claro que no. Ahí está. La hermana Noemí dice, no es sana doctrina. Amén, amén. Perfecto, perfecto. Bueno, la hermana Judimar, capaz que esté un poquito, venga más tarde. La hermana Beatriz dijo que no va a poder estar porque justo recibo visita. Va a ver si se desocupa y ya va a estar con nosotros dentro de un tiempo, ¿no? Hermanos queridos, estábamos viendo nosotros el origen o quiénes son estos padres pioneros que han iniciado con este tema de la guerra espiritual. Vamos a hacer una aclaración, hermanos queridos. Esto no es a manera de tratar de humillar a los hermanos que están metidos en estos tipos de iglesia, en este tipo de práctica. Simplemente es a modo de que abran su entendimiento, comprendan que el trasfondo de esta práctica de la guerra espiritual no es una práctica bíblica. Porque en la Biblia, sobre todo, como dije hace un momento, en las cartas paulinas que son para la iglesia de Cristo, no lo encontramos, no están, no hay una ordenanza de esa manera. Ahora, que los apóstoles en algún momento hayan expulsado demonios, que nuestro Señor Jesucristo haya expulsado demonios, que los 70 hayan expulsado demonios, eso es otra historia en otro contexto. ¿Entienden? Que también hay que analizarlo. No sé si hoy, pero vamos a analizar algunos versículos que nos van a abrir grandes los ojos y nos va a hacer dar cuenta que, por ejemplo, el contexto de los 70, que eran que expulsaban demonios, estaban maravillados, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, decían. Pero el Señor Jesucristo no le dio importancia a eso. Más bien, Él les dijo, yo vi a Satanás caer como rayo desde el cielo. ¿Qué es lo que le quería decir a los 70, a los discípulos? Le estaba diciendo, pero ¿de qué se están maravillando? ¿De qué me vienen a contar a mí que se sujetan los demonios a ustedes? Si Satanás ya está vencido. ¿Qué gloria o qué cosa fantástica es vencer al que está vencido? ¿Entienden lo que le digo? Eso es algo como para un adelanto nomás lo que estábamos viendo, ¿sí? Bien, recordemos, hermano, como estaba comentando al hermano pastor Fernando Tumiri, estamos basando en este estudio del libro Explosión Carismática. Es un libro de un evangelista alemán, muy lindo, si lo pueden conseguir, todavía está a la venta, no es muy caro, así que pueden conseguirlo tranquilamente. Hermana Noemí, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está mi hermana? La saludamos antes de empezar el estudio. ¿Cómo está mi hermanita? Hermana Beatriz, no Noemí. No, Beatriz, dije yo. No, digo Noemí. Dije, yo primero está saludando a la hermana Noemí, después me va a saludar a mí. A ver, vamos a hacer una cosa. La hermana Noemí o usted se van a tener que cambiar el nombre, porque suenan igual, Noemí, Beatriz, Noemí, yo me confundo.
Bueno, decime bien. Bueno, está bien, está bien. La cosa es que me dijo bienvenida, muchas gracias. Aquí estoy. Bien, gracias. ¿Ya pudo despachar la visita pronto? No, fíjese que sí, o sea, cuando yo le avisé, mi hija estaba preparando una cenita sencilla aquí. Ya cenaron y ya solo se quedó mi hija y se fueron mi nieto y Henry. Ya se fueron, ya nos quedamos solitos. Está bien, está bien. Bueno, acá estamos, hermanita querida, nosotros ya por empezar justo el estudio de lo que es la guerra espiritual, un fraude moderno. Hermanitos queridos, ustedes trabajen con el dedito ahí, manden corazoncito para que no me bajen el live. Acuérdense que a veces quieren censurarme. No, no censurarme, sino porque no hay actividad, entonces comienzan a querer bajar el live, ¿no? Bueno, mi hermana querida, estaba comentando que aquella vez, por ejemplo, muchas gracias a mi hermana Sierva por esa rosa, muchas gracias mi hermana querida. Le invitamos si quiere subir, bienvenida va a ser usted, hermana querida. Bueno, hermanos, el libro, como dije, se llama Explosión Carismáticas, se los recomiendo, si lo pueden comprar, no es muy caro, es un librito ya viejo, tiene información vieja, pero vieja en el sentido de cuando fue imprimido, ¿no? Pero está muy actualizado para estos tiempos, ¿entendés? Decíamos nosotros que hay dos padres de los creadores o fundadores o pioneros de lo que es la guerra espiritual. A lo contrario de que muchas veces nos han enseñado o nos han inculcado de que esto es una enseñanza que viene de la iglesia primitiva hasta estos tiempos. Pero cuando nosotros rastreamos en la línea de la historia, vamos a ver, hermano querido, que no hay ese tipo de práctica en la iglesia primitiva. No existía. Si bien al comienzo quizás sí, con los apóstoles y algunos, pero después con el tiempo se había dejado de practicar todas estas cosas. Hermana Beatriz, ¿será posible que usted ponga en mute su teléfono, por favor? Ahí está, muchas gracias. El primer personaje que vamos a ver, anote esto y lo puede investigar. Hace un momento estaba el hermano Pastor Fernández, él corroboró, porque él lo conoce también, por lo menos lo escuchó nombrar, a este personaje que es Charles Peter Wagner. Acuérdese usted de esto. Mi hermana Deidi, bienvenida, mi hermanita, que yo le invito, si quiere subir, suba, sino que ese con nosotros acá a estudiar un poquito la palabra del Señor. Le va a encantar este estudio. Charles Peter Wagner, recuerde ese nombre. Este era un personaje, trabajó mucho acá justamente en Bolivia. Él trabajó con con los mineros, también trabajó con gente del campo. Y este personaje es uno de los pioneros que comenzó a idear, vamos a hablar de esta manera, lo que es la guerra espiritual, ¿no? En este escrito dice lo siguiente: Charles Peter Wagner es seguramente el pionero y profeta de esta teoría y práctica. Presta atención y grábese esto. Relativamente joven. No es algo de allá de la iglesia primitiva. No. Es relativamente joven. Él es uno de los padres de la tercera ola. Ya vamos a explicar un poquito qué es la tercera ola. Y líder del movimiento mundial para el crecimiento de la iglesia. Amén. ¿Qué más dice esto? La tercera ola o evangelismo con poder nace en los Estados Unidos en el Seminario Teológico Fuller. Esta ola, conformada por carismáticos que experimentaban señales y prodigios, junto con Charles Peter Wagner, y ahora viene el segundo padre o pionero de este movimiento. El nombre de él es John Wimber. Y Paul Cain, otros colaboradores. Y este último, influyente profeta de los modernos y discípulo, presta atención a este otro nombre, que estos son conocidos, William Branham, ¿sí? El cual era adulado por Caín, diciéndole que es el más grande sanador de fe de nuestros tiempos y el profeta más grande de todos los tiempos. William Branham era un falso profeta, hereje, que sostenía opiniones erradas de la deidad y de la Trinidad. Ese era el conjunto de personas que comenzaban, como quien diría, a cocinar
esto que hoy conocemos como la guerra espiritual. Y era algo muy contemporáneo, ¿no? ¿Qué más decíamos nosotros? Bueno, se había organizado, quiero leer acá una frasecita que después lo compartí, pero bueno, al comenzar a gestarse todo esto, entonces ahora había que sacarlo a la luz, ¿no? Había que mostrarle a la gente esta nueva revelación que supuestamente Dios estaba dando para estos tiempos. Estamos hablando de los años 80, década de los 80. Vamos a leer enseguida acá, no es muy viejo. Década del 80 comenzaron a gestarse todo esto. Hermana Beatriz dice, el más grande profeta de todos los tiempos. Sí, así es como se hacían autodenominar exactamente. Así se hacían llamar, hermana querida. Bueno, tenían que sacar a la luz, tenían que hacerse famosos y que esto se distribuya por todas partes. Entonces ellos hicieron una reunión, Charles Peter Warner, siendo miembro del Comité Internacional de Lausana, Suiza, y coordinador del movimiento AD 2000, Wagner tiene óptimas relaciones internacionales, dando conferencias por todo el mundo para dar a conocer sus ideas sobre la guerra espiritual. Hicieron un comité, hicieron un gran congreso con muchas personas que ya estaban teniendo este tipo de ideas, ¿no? Wagner cuenta que en el año 1985 conoció por primera vez la guerra espiritual por medio, y díganme acá la hermana Memi y María si no le escuchan, por medio del pseudo pastor Omar Cabrera. Omar Cabrera. Y que este tema se dio a conocer a personas con posiciones clave a nivel mundial. ¿Por qué es importante los nombres? Porque cuando yo doy nombre, usted puede verificar si este libro está mintiendo o el que está acá está mintiendo. Son datos fidedignos, con fuentes reales, que todavía aún están con vida. O sea, usted puede entrar a chequear y buscar estos personajes. Por medio de 5 talleres que trataron sobre... miren los nombres, ¿no? Ya empezamos a ver estos títulos. Trataron sobre espíritus territoriales. Vaya anotando, ¿no? Espíritus territoriales. Luego, en el Congreso Lausana II, o sea, un segundo congreso, este fue ya en el año 1989, también se trató sobre espíritus territoriales. Pregunta, ¿dónde en la Biblia nos manda a nosotros a estudiar a los espíritus territoriales? Y una de las características que tienen lamentablemente estos amigos es de que más se pasan estudiando a los espíritus espíritu de la envidia, el espíritu del smog, el espíritu de la tos, el espíritu de todo, pero no se estudia a Cristo. Muchos estudian los espíritus. Es más, quedan tan traumados muchas veces las personas que en su vida todo es espíritu. Justo se me cayó el sartén al piso y ya le he hecho yo la culpa a Satanás. El diablo me quiso matar. Justo estoy, no sé, como dije aquella vez, debo la boleta de la luz. No, es que Satanás me está oprimiendo y todo es Satanás. Incluso si ha llegado, hermano querido, y yo lo digo porque yo también he sufrido ese tipo de cosas. Ha llegado, por ejemplo, si he comprado esta chomba en alguna tienda, en algún lugar donde de dudosa procedencia, se dice, eso ha sido consagrado a los demonios. Tenéis que hacer que el pastor ponga la mano, que no sé, que hagan, eche aceite, que oren, algo para sacar, porque los espíritus también se pegan en la ropa. Hasta esos niveles se han llegado, por supuesto, es algo totalmente ridículo. Y no hay paz, hermano, no hay paz para vivir así. Cuento esto rápidamente. Hace años atrás me invitó un grupo de personas, creo que lo comenté en algún momento, a que yo esté, que vaya a su casa. Pero yo fui con la intención de llevar palabra de Dios. Pero lo que ellos estaban esperando es que yo haga una expulsión de demonios, una liberación de demonios. Como veían que yo estaba simplemente enseñando Biblia, se levantó 2 hermanos, me apartaron un poquito
y me pusieron un dinero en la mano. Un dinero en la mano. Vamos a hablar un altito así de billete. Imagínense la cantidad de dinero que me pusieron. Y me dijeron, hermano querido, nosotros le hemos llamado a usted porque acá en esta casa las puertas se abren solas. Presta atención, las puertas se abren solas. Se escucha chicos llorar de madrugada y cosas extrañas pasan acá y ya hemos tenido accidentes, etcétera, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que no suceden, no estoy diciendo que no le he creído. Claro que le he creído. Pero esas cosas no se puede hacer como intentan hacer muchas veces algunos pseudo pastores, de ir con un aceite, comenzar a ungir las paredes, orar, gritar, patalear, porque la Biblia no nos manda a hacer eso. Vamos a ver en este estudio que la Biblia no nos manda a hacer eso. No nos manda que nosotros tomemos esa autoridad supuestamente para hacer ese tipo de limpias. La hermana Noemí dice, nos mandaban a limpiar con aceite las paredes. ¡Ah! Yo me imagino el mosquerío que habrá quedado por ahí, mi hermana querida. No, mi hermano querido. No, pobre gente. La gente se quejaba porque le dejaban manchadas las paredes, la puerta. No, terrible, terrible. El hermano Divinidad dice, algunos se creen liberadores y eso solo te es otorgado por el Espíritu Santo y le entrega el don de liberación poderosa. Bueno, vamos a analizar todo eso, por supuesto, mi hermano, muchas gracias por su observación y opinión, ¿no? El escrito continúa diciendo lo siguiente: en 1990, en Pasadena, California, hubo una reunión de hombres y mujeres que habían tenido ya alguna experiencia con la guerra espiritual. Wagner fue el coordinador de este encuentro, en el que participaron Larry Lee, John Dawson, Jack Hayford, Charles Kraft y otros más. Como coordinador de la AD 2000, o sea, Charles Peter Wagner, anunció allí también, presta atención porque esto fue una profecía que ellos lanzaron. En el año, vuelvo a repetir que esto está pasando en el año 1990, ¿no? Charles Peter Wagner, ahí en Manila, en esta el segundo congreso que tuvieron ahí en el año 1990, él dijo esto: hoy va a ser el día que transformará al mundo. Eso fue una declaración. Año 1990. Pregunta, ¿vemos ese cambio actualmente? ¿Se ha cumplido esa profecía? Porque esto fue una profecía que lanzó ahí. Hoy será el día, o veremos el día, que será transformado el mundo. ¿Sí? El 25 de junio de 1994, día en que, en conexión con las marchas para Jesús, no sé si usted escuchó esto, yo acá en Salta lo escuché muchas veces, marchas para Jesús, habría de ser, presta atención, atadas en todo el mundo las potencias satánicas y echadas de los lugares celestiales. Ahora vamos a comentar, vamos a hacer un alto acá. La pregunta del millón, para los que están acá abajo comentando, pregunta: según este congreso, con este Charles Peter Wagner y con todo eso que hemos nombrado, que dijeron a partir de ahora el mundo va a sufrir una transformación, 1984 hasta ahora, ya pasaron unos cuantos años, el mundo está peor todavía que antiguamente. Pero no conforme con eso, con la marcha la marcha para Jesús, ellos dicen que han atado en todo el mundo las potencias satánicas y echada de los lugares celestiales. ¿Eso ha sucedido realmente así, mi hermano querido? A ver, abran su micrófono, mi hermano, vamos conversando un poquito, así hacemos más dinámico esta reunión. Para nada, dice una hermana. Y mi hermana Beatriz puede abrir su micrófono si quiere, vaya comentando. Sí, la pregunta, ¿usted ve que Satanás ha sido atado después de esta marcha para Jesús y sus demonios? No, sí. No. Porque así hay una situación que yo viví en la iglesia donde recibí a Cristo. Sí. Nos íbamos a retiros. Ajá. Entonces en los retiros comenzaban a liberar.
Sí. Y comenzaban a orar por alguien y entonces comenzaba a vomitar y unas cosas cochinas, feas, desagradables. Pero uno pensaba que era real, o sea, estábamos equivocados, estábamos engañados, pues. Entonces comenzaban a vomitar y se taguían al suelo y andaba alguien con una sabanita como que estaba toreando, mientras que cuando se cayera le tapaban las piernas. Eso se daba mucho y eso terminaban con una y al ratito estaban con otra. Entonces el retiro era de liberación. Todos los retiros pasaba eso. Y uno pensaba que era real, que era así, ¿verdad? Pero, en fin, gracias a Dios que estamos entendiendo en este tiempo con estos estudios que eso no es real, que eso es mentira, que son cosas, no sé ni cómo llamarlas. Mi hermano Eduardo, perdón, mi hermano Eduardo, ¿qué me cuenta usted de esto, mi hermano? ¿Alguna opinión, algo que usted quiera decir? Bienvenido va a ser, por supuesto, como siempre. Abra su micrófono si tiene deseo. ¿Quiere que hable con la verdad, hermano? Por supuesto, siempre. Y tranquilo, mi hermano, no se preocupe que nadie le va a juzgar acá. Estamos todos para aprender, mi hermanito querido. Tranquilo nomás. Bueno. Sí. Bueno. Yo no conozco a esta persona que usted me está recitando en este libro. Ajá. A quien sí conozco es a Pablo, que dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y no sé si de otro, no me acuerdo bien cómo termina el verso. Sí. Pero por algo Pablo lo está diciendo. ¿Sí? Es lo poco que le puedo compartir. Sigo escuchándolos. Está bien, mi hermano. Muchas gracias por comentar eso. Y yo le prometo que al transcurso, no sé si hoy, pero seguramente en los futuros live, vamos a aclarar todos esos puntos y lo vamos a leer dentro de su contexto. Vamos a hacer un análisis, como quien diría, no me considero el experto en hermenéutica, exégesis y todo eso, pero algo de eso conozco y lo vamos a analizar para ver realmente a qué se refiere todo eso. Pero muy válido porque es muy interesante esos textos bíblicos que acaba de nombrar nuestro hermano Eduardo. Mi hermana Noemí, abra su micrófono. Mire que ya estamos con un mundo libre. Ya Satanás está atado para siempre, por supuesto, ya que esta marcha para Jesús así lo han declarado en el año 1990. ¿Qué me dice usted? Abra su micrófono. De ninguna manera. En un principio, yo lo pensé, cuando estaba en esa iglesia, nos sentíamos que sí teníamos poder y hemos liberado al mundo, pero desde que yo creo que desde que yo lo conocí a Cristo, no se ha liberado más que el enemigo, porque ella está libre para seguir haciendo daño, y más aún en estos últimos tiempos se ha fortalecido y ha tomado más fuerza en este mundo. Nosotros no tenemos el poder de echarlo, como decía. A ver, él en realidad, el Señor en la cruz, ¿no es cierto? Él directamente tiene el poder sobre él, le quitó la llave, ¿no es cierto? Y a ver, el poder que él tiene ahora es porque yo creo que nosotros le permitimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya estamos libres, dicen, nosotros lo vamos a liberar. Hay liberación, vamos a hacer exorcismo, como en la que hacía la iglesia donde yo iba, ¿no? A una chica joven que le hicieron, supuestamente le hicieron. Pero yo digo, yo pienso que si nosotros somos hijos del Señor, Él ya nos dio libertad, ya somos libres. ¿Por qué nos tienen que limpiar de qué? ¿Limpiar de qué? Y si en la muerte, en la cruz, Él nos limpió, Él nos liberó, tenemos la libertad en el Señor Jesucristo. Así que yo no sé de qué en otras iglesias nos querían liberar, y nosotros creíamos, ojo, pero nosotros creíamos que sí, tenemos que ir, como dice la hermana, esas reuniones que hacían, que nos liberaban y que caíamos, y que, bueno, eso como dice ella, que muchas personas saltaban, vomitaban y todo lo demás. Porque sí, la verdad, ellos nos metían en la cabeza de que necesitábamos liberarnos. Claro. Y es más, pastor que con el tema del COVID, que lo hacíamos nosotros vía online,
y es un pastor no sé si Neuquén, no me acuerdo de dónde, también él decía, vengan a las reuniones que acaban de ser liberados, acá está el Señor, en este momento vengan, porque donde yo estoy, Él ponía la mano y sanaba, y bueno, Bueno, lamentablemente muchas personas están cayendo en eso, ¿no? mira, ¿no? Vos estás diciendo algo muy interesante, ¿no? Nosotros, o sea, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de Cristo en general, ¿no? El cuerpo de Cristo, lo que somos salvos y regenerados por Él. En nosotros mora el Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es luz, vive y mora en nosotros. Ahora, la pregunta, ¿no? Para que razonemos nada más. Mire que todavía no estamos tocando Biblia, pero mire, ¿no? Imagínense usted si un demonio o el mismo Satanás puede poseer a un hijo de Dios. Entonces diríamos nosotros que el Espíritu Santo que mora en nosotros no tiene poder para repeler las tinieblas. Ahora, mire este ejemplo práctico que le voy a poner. Usted entra a una habitación totalmente oscura. Las tinieblas, la penumbra está dentro de una habitación. Pero cuando usted de repente, tac, enciende la luz, se hace la luz y la tiniebla, la oscuridad, desaparece. ¿Por qué? Porque la luz justamente es mucho más fuerte que la tiniebla y no pueden cohabitar juntos jamás. Ahora imagínese usted la luz del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Acaso puede venir a morar en este Hijo de Dios el demonio, Satanás mismo? No, imposible. Entonces ahí, por ejemplo, sin tocar textos bíblicos todavía, ¿no? Usted ya puede demostrar tranquilamente con ese ejemplo de que un espíritu inmundo jamás puede habitar en el cuerpo de un hijo de Dios. Por lo tanto, como dice la hermana Noemí, cuando te dice, no, venga que hay que liberarse porque Satanás lo ha poseído, no, mentira, mentira. Yo escuché cada cosa, como por ejemplo, vamos a liberar al espíritu de fornicación, al espíritu de chismerío, al espíritu, y todos los fines de semana esta persona iba a ser liberado. Y yo decía, pero al final, ¿qué está pasando acá? Claro, no se hacen cargo de su pecado. Y terminan acusando al enemigo para decir, Satanás fue quien me tentó, Satanás fue quien me hizo caer, etcétera, etcétera. Pero en Santiago dice que la concupiscencia del pecado es por causa de nosotros. Está bien, Satanás se aprovecha de eso, pero nosotros somos los responsables. Bien, leamos un poquito más de este informe. El hermano Eduardo hacía mencionar algo que es interesante, por eso es que yo doy los nombres, para que ustedes chequeen todo esto. Él dice, no lo conozco a este hombre. Perfecto, y respetamos, lógico, no tienen por qué conocerlo, ¿no? Pero le estoy dando información para que ustedes chequen, para que vean realmente que no es un invento o un capricho o que queremos estar en contra de todo esto. Y para los hermanos que están abajo y para aquellos que nos están escuchando, sepan ustedes, hermanos queridos, que el que está hablando acá ha nacido dentro de una iglesia carismática pentecostal y ha practicado todo lo que ustedes ya saben se practica dentro de sus lugares. Y como la hermana me decía, había algo en mí que decía, esto no puede ser de Dios. No porque me han hecho un mal, sino porque leía la Biblia y en la Biblia veía otro tipo de trato diferente a lo que estaba dando esta gente dentro de esta congregación. Y una cosa más, algo que yo jamás he confesado, porque no me gusta hablar de esta cosa, pero para que ustedes tengan una idea, este que está hablando acá también tuvo experiencias sobrenaturales que por mucho tiempo me han confundido. No crean que yo estoy hablando desde la teología o desde el conocimiento nada más. No, yo también estuve dentro de estos lugares donde se ha practicado todo este tipo de cosas y yo sé perfectamente bien cómo las huestes de maldad operan en estos lugares. Ojo. Bien, después de todo esto, por supuesto que estaban haciendo acá en Manila, expulsando demonios, declarando que el mundo va a ser transformado a partir de ahora. Sam dice resumen. Bueno, sí, mi hermano, que estamos haciendo un breve resumen de todo. Vemos nosotros también esta marcha para Jesús, donde dice que ahora son atados y son echadas
las huestes de maldad en los lugares celestiales. Yo no sé qué harían los demonios en lugares celestiales, pero bueno, ellos lo echaron de ahí. Dice este comentarista: me imagino que este Charles Peter Warner y todos los que participaron de ese movimiento nunca leyeron lo que dijo el apóstol Pedro. Mi hermana, no sé quién tiene Biblia ahí. Saludo a mi estimado Sam, bienvenido, gracias por estar acá. Si alguno de ustedes 4, hermanito, tienen Biblia, busquen por favor. Mi hermana Beatriz, ¿vos tenés? Ese sí yo tengo. Bueno, entonces buscate segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 10 al 11. Vuelvo a repetir. Me imagino que este Charles Peter Warner y todos los que participaron de este movimiento nunca leyeron lo que dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 11. Si lo tiene, me lo lee, mi hermana querida. Sí, mi hermana querida, tranquila. No. Capítulo 2, versículo de 10 al 11. Exactamente. Voy. Dice 10 al 12. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Bueno, miren, sencilla la lectura. No vamos a hacer la gran hermenéutica, no. Lectura comprensiva, ¿sí? Recuerden que el contexto de segunda de Pedro capítulo 2 hace mención a los falsos maestros, ¿no? Versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y ahí sigue, ¿no? Pero entonces el contexto es justamente los falsos maestros, ¿no? ¿Qué hacían estos falsos maestros ya en aquellos tiempos? Bueno, acá cuando leyó la hermana querida el versículo 10 en adelante, habla de estos falsos maestros y dice lo siguiente: y principalmente aquellos que, ¿quiénes son aquellos? Los falsos maestros, siguiendo la carne, sus propios deseos, su propio pensamiento corrupto, ¿no? La carne es corrupta. Andan en concupiscencia de inmundicia, o sea, están en sus deseos exacerbados de inmundicia. Estos no son hijos de Dios, para nada. Andan en la carne, andan en los deseos, en la concupiscencia de la inmundicia. ¿Qué más dice? Y desprecian el señorío. Grabe eso, hermano. Grábelo, márquelo ahí en su Biblia. Desprecian el señorío. ¿De qué señorío habla? Del señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo desprecian ellos el señorío ese? Bueno, veamos cómo lo desprecian. Dice así: y desprecian el señorío. Estos son atrevidos, son contumaces, y presta atención, que no temen blasfemar o hablar mal, como dijo la hermana, de las potestades superiores. Pregunta del millón: ¿quiénes son esas potestades superiores? Porque habla en general potestades superiores. Miren lo que están ahí volando arriba de la imagen. Miren lo que hay. Ahí hay ángeles de Dios y bueno, hay ángeles demoníacos, ¿no? Son potestades superiores. Aunque los ángeles caídos están en pecado y no son celestiales, no son de Dios, pero son potestades. Usted puede leer tranquilamente lo que el hermano Eduardo hace un momento mencionó, Efesios 6, las potestades en los aires. Está hablando de estos ángeles. Está hablando de estos ángeles, de los ángeles caídos. Vuelvo a hacer la lectura, ¿no? Vuelvo a repase, mire, es clarísimo. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de la inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, que no temen blasfemar o hablar mal o decir mal de las potestades superiores. ¿Y cómo será hablar mal o blasfemar o de las potestades superiores? ¿Sabe usted, hermano querido? Cuando el ser humano de esta naturaleza comienza a decirle: Satanás, estás perdido, los demonios los tengo aplastados bajo mis pies, te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Eso es hablar mal, eso es pasar
por encima del señorío de Cristo. Ojo, lo dice el apóstol Pedro, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Continuamos la lectura bíblica. Y luego dice acá, por ejemplo, el 11. Mientras, por eso decimos que estas potestades son los ángeles caídos. Porque ahora Pedro va a hacer mención a los ángeles de Dios. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, haciendo mención a los ángeles de Dios, dice así, no, a ver, me perdí. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen si son más fuertes, son más poderosos que los demonios caídos, son más poderosos que nosotros seres humanos? Nosotros somos un alfinique, hermano querido, y a veces nos creemos tan importante, nos creemos tan superior. Mire, razones nada más. ¿Cuántos años tenemos acá? Yo tengo 50 y pico, no voy a decir mi edad. No, tengo 53 años, no sé cuántos años más viviré. ¿Cuántos años cree usted, o cuántos miles, o cuántos siglos, cuántos millares de años quizás tienen los ángeles de Dios y los ángeles caídos? Y nos creemos que con ese poder de poder vencer a las huestes de maldad y encima usurpar el señorío de Cristo, pasar por encima de ellos, mientras que los ángeles de Dios no se atreven siquiera a usurpar ese lugar. Vamos un momentito a Judas. A ver, el que encuentre Judas y el versículo 9, acá hay algo también similar que dice en este caso Judas. A ver si alguien lo encuentra, que lo lea nomás. Sí, Judas 9. Podríamos leer el 8 y el 9, ¿sí? ¿Alguien lo encontró? Si tan amable. Judas 8 y 9. Bueno, lo voy a leer yo entonces, ¿sí? Presta atención, ¿no? Mi hermano querido, presta atención, no se me duerman. Si se están durmiendo, avísenme, así pongo un poco de música bicharrachera, ¿no? Escuchen lo que dice acá. Voy a leer del 8, el 9 y el 10. Dice así, ¿no? Presta atención. De la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío. Otra vez hace mención al señorío. Y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Recuerde el contexto de Judas. También está hablando de los falsos maestros. Usted lee el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Él quería escribir a la común salvación nuestra, pero el Espíritu Santo le cambió la idea y ahora lo que está haciendo es una apologética. Está amonestando a los hermanos que contendáis ardientemente por esta fe. Esto que hacemos acá nosotros, con todo respeto, con información, con lectura bíblica, esto se llama contender ardientemente por la fe. Eso se llama apologética de la fe. Entonces, el contexto habla de los falsos maestros. Vuelvo a repetir la lectura. De la misma manera, también, bienvenido mi hermano Javi, gracias por estar por acá, mi hermano querido. De la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, acá ya no está hablando de los ángeles de Dios, acá está hablando del jefe del arcángel Miguel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios injuriosos contra él, o sea, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. No te reprendo en el nombre del Señor Jesús, no dijo, el Señor te reprenda. ¿Se dan cuenta el cambio de visión que hay? Cómo los ángeles tienen temor, siendo más fuertes y poderosos que nosotros, y pelean y luchan y vencen contra las huestes espirituales de maldad, pero sin embargo ellos, mudito,
porque no quieren, no se atreven a pasar por encima del señorío de Cristo. Y el arcángel Miguel, vamos a decir, el general de los ángeles, el capitán de capitanes de los ángeles, él tampoco se atreve siquiera a decir, te reprendo, Satanás. No, dijo que el Señor te reprenda. ¿Van entendiendo? Y miren lo que dice el 10. Pero estos, ¿quiénes son estos? Los falsos maestros. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen. Blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen entre ellas como animales irracionales. Y podría seguir todo, lea Judas, no son muchos versículos, 25 versículos. Tiene una información tremenda, tremenda, hermanos queridos. Ahí podemos tener base bíblica y sólida de por qué decimos nosotros que es muy, muy peligroso hacer este tipo de guerra espiritual. Es muy peligroso. ¿Quién se desconectó? El invitado se desconectó, dice así. Mi hermano querido, ¿ustedes me pueden ver? ¿No me pueden ver? No sé qué pasó acá. Está bien, hermano. Lo vemos bien, se ve bien y se escucha bien. Pero acá me está diciendo que el live terminará. Tengo que hacer ese. Esperen un momentito que voy a hacer el de rompecabezas. Se me retildó el teléfono encima de eso. No, ¿qué pasó aquí ahora? No se puede, dice. Un segundito, por favor. Hay un segundo, hermano, por favor, a ver. Ahí está. Dice que todavía quedan 60 minutos de live. Sí, pero tengo que hacer... Ya sería una hora. Ahí está. Sí, tenía que hacer, viste que me piden que haga el del rompecabezas, ¿viste? Y no le podía invocar porque estaba tildado el teléfono. Ahí está. Bueno, ahora sí seguimos. Bueno, bienvenido mi hermano querido, aquellos que quieran. Israel Montalvo. Mi hermano Israel, ¿cómo está mi hermano querido? ¿Quién se bajó? La hermana María Contreras, parece que tiene mal el live de ella. Bienvenido mi hermano Israel. Bueno, hermano querido, ahí nosotros, ustedes observen, ahí tenemos evidencia para sustentar justamente el por qué es peligroso. Muchas gracias mi hermana Sierva por esos corazoncitos blancos. Muchas gracias mi hermana amada. ¿Por qué justamente tenemos este conocimiento escritural y por qué el autor de el libro que estamos leyendo de explosión carismática aseguran que hacer el tipo de guerra espiritual no es sano, no pertenece al cuerpo de Cristo, porque estamos nosotros atravesando un límite, una línea que Cristo mismo dice no lo hagan. Si los ángeles de Dios no lo hacen, ellos pelean, ellos guerrean, ellos, porque tienen autoridad de Dios, pero cuando lo hacen ni siquiera abren la boca. Pero nosotros, hombres finitos, nos creemos superiores a estos ángeles y con este cuerpo mortal querer pelear. Hermano querido, miren, yo les voy a contar una cosa, y esto yo sé que ustedes también lo vieron. Cuando los demonios se meten en una persona que no es cristiana, díganme si no es terrorífico ver a esa persona cómo está poseída por demonios. Otra cosa más le voy a decir. Muchas veces, muchos de nuestros entornos están endemoniados. Pero no están como esto de las películas que se vuelan por el techo, que la cabeza gira para acá, que caminan. No. Están endemoniados. ¿Saben cómo? De una manera, por ejemplo, rechazando el Evangelio. Simplemente rechazando. ¿Saben cómo? Se oponen a la palabra de Dios. Vos estás predicando, no sé si le pasó a alguno de ustedes, estás predicando y estás muy lindo y vos ves que los 3 o 4 que están reunidos ahí te están escuchando el Evangelio y vos ves que estás llegando a la palabra. Y viene el de acá y comienza, no, todos los pastores son iguales. Todos los pastores lo único que quieren es sacar plata. Una vez me dijeron a mí, ojo con este, que ahora se hace santurón, pero cuando lo tenga comiendo en la mano le va a sacar plata. Eso es obra de Satanás. Y para que una persona actúe de esa manera es porque tiene demonio. No hace falta ver a personas arrastrarse como serpientes, que lo hay, yo no digo que no, vomitando cosas raras y caminando. Es tremendo muchas veces cuando uno ve todo este tipo de cosas. Pero recuerde que un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído. No puede ser poseído. Y muchos de nosotros, yo me incluyo, hemos estado también poseídos.
Como, por ejemplo, en mi caso he sido liberado con creer en el Evangelio. Nadie vino a imponer mano, ni a gritar, ni a ungirme con aceite para quitarme todo eso. ¿Entienden, hermano querido? Bueno, si hay pregunta, después de esto me lo hacen, por favor, ¿sí? Quiero terminar con esta parte para que arranquemos con la segunda parte. Bien, presta atención a este dato, ¿no? Porque este dato es tremendo, hermanos queridos. El autor a este libro dice lo siguiente: es interesante que Wagner relata, el mismo Charles Peter Warner, ¿no? Él mismo relata esto, que han sido dos novelas, las que contribuyeron de manera fundamental a dar a conocer la guerra espiritual a muchos cristianos. Dos novelas. Ni siquiera pueden decir que, como dije aquella vez, que un ángel del cielo ha venido a traer aunque sea el mensaje, como hace Joseph Smith, o la Elena G. de White, o un montón de otros que dicen: un ángel me habló, una voz me dijo, Dios me ordenó. No, ni siquiera eso. Dos novelas seculares. Anote para que usted lo busque ahí en Google, donde sea, y analice estas dos novelas. Las novelas son, anote, Oscuridad, esa es una, y la otra es Penetrando la Oscuridad. ¿Quién es el autor? Uno conocido, yo lo conozco, hizo películas, hay películas también sobre este escritor, Frank Peretti. Frank Peretti, ese es el autor de las dos novelas Oscuridad y Penetrando la Oscuridad. De estas dos novelas, hermanos queridos, ha salido la idea. Charles Peter Warner leyó dos novelas secular y de ahí salió la idea para formar lo que hoy se conoce como guerra espiritual. Abran su micrófono, hermano querido. ¿Se puede confiar en esta doctrina cuando sabemos, confesión del mismo Charles Peter Warner, nacido esta doctrina en el año 80, la década de 80 hasta ahora, con toda esta falencia que estamos viendo? ¿Se puede confiar que proviene de Dios? Abran su micrófono, hermano querido. Mi hermana María Contreras puede opinar, hablar, comentar, preguntar. Si me quiere retar, también reteme, no hay ningún problema. Prefiero escuchar por el momento. Amén, amén, mi hermana. Mi hermana Beatriz, le invitamos también a que... Sí, yo tengo una pregunta que no está relacionada con el tema, pero si no se me queda pendiente. Dale. Cuando, por ejemplo, estábamos en la iglesia y el pastor comenzaba a invocar al Espíritu Santo y decía: Espíritu Santo, ven y llena a cada uno de nosotros y llénanos con tu poder, con tu unción. Pero si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, porque cuando le reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos entró en nosotros, se quedó en nosotros y sigue en nosotros. Entonces, ¿por qué invocarlo y por qué decir que se derrame, que nos llene, que nos sature y cosas así? Bueno, razonemos. Ya usted lo dijo bien clarito, el Espíritu Santo ya mora en nosotros y no es que se va y viene, no, Él está acá. A veces nos portamos mal, usted dice que se pone triste, se contriñe el Espíritu, pero está, no se va. Entonces, ¿por qué invocar palabra? ¿Al Espíritu Santo se le invoca? No. ¿Dónde usted en la Biblia dice invoquemos? No. ¿A quién se invoca? Se invoca a otras huestes celestiales de maldad. Ese término invocar se usa mucho en lo que es el ocultismo, el miticismo. Invoquemos, lástima que no está la hermana Judimar, que ella es de Venezuela, ahí se practica mucho, no me acuerdo cómo se llama, es una práctica bien ocultista, da miedo realmente ver, esas personas sí están totalmente poseídas, se transforman, poseen espíritus que son demonios y se convierten en, personas antiguas y ahí están hablando raro, se cortan con cuchillo, ¿no? Con gilet, la lengua, los brazos, todo sangrón. Hermana querida, yo he visto videos donde están así quietos, así como encorvados, se levantan pero casi como 2 metros de altura así y caen de nuevo como bichos. Es impresionante la transformación que tienen estas personas. Ellos hacen invocación, todo eso es invocar.
¿Por qué dentro de una supuesta iglesia cristiana tenemos que invocar al Espíritu Santo? ¿No será que están invocando otro espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan ustedes que hemos estudiado una vez al espíritu Kundalini? ¿Se acuerdan? Que es conocido como el falso Espíritu Santo. Que incluso este falso Espíritu Santo provoca sanación en la persona. Y esto es una práctica que viene de allá, de la India. Es muy peligroso. Yo recuerdo, ahora le pasa al hermano Eduardo, yo recuerdo cuando también estaba así en esos lugares y se cantaba, que el único coro que me acuerdo yo que es: ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios, apodérate de todo mi ser. Yo digo, ¿cómo? Primero, como decía la hermana, ¿por qué tengo que llamar al Espíritu si Él ya mora en mí? La canción no era teológicamente correcta. Bienvenida mi hermana querida, ¿cómo está usted? La invitamos si quiere participar con nosotros, bienvenida sea. Y luego, por ejemplo, que decía, apodérate de todo mi ser. Eso también, por ejemplo, es una invocación dentro del contexto del ocultismo. ¿Entiendan lo que digo? O sea, cuando cantamos a veces ese tipo de cosas, no damos cuenta que estamos cantando no a Dios, estamos haciendo otro tipo de práctica. Mi hermano Eduardo, abra su micrófono si quiere opinar, preguntar. No hay problema, si no está de acuerdo, también se acepta, porque todos estamos acá aprendiendo. Primero con la hermana Noemí. Bueno, cómo no. Mi hermana querida, hermana Noemí. Dale. Mi hermana Noemí, abra su micrófono, le escuchamos. La verdad que estoy escuchando tantas cosas, ¿no es cierto? Testimonios y opiniones de hermanos, que es una consulta. Sí, mi hermano. Los pastores, estos pastores, que inclusive acaba de leer con nombre y apellido, ¿estos pastores realmente son hermanos? ¿Son salvos? Digamos, a ver, delante del Señor, ¿se presentarán ellos que están invocando otros espíritus? Bueno, hemos leído recién, para no ir más allá, segunda de Pedro, capítulo 2. Estas personas, lamentablemente, no son hijos de Dios. Vamos a dejar quizás un 5% de probabilidad, pero por amor a Dios, de decir que algunos de ellos simplemente enseñan así porque así han aprendido y nunca más han investigado si es que es así. Eso no lo exime de ser culpable. Van a tener que rendir delante del Señor. Pero vamos a dejar un 5%. Pero el otro 95%, hermana querida, ellos lamentablemente no son hijos de Dios. A ver, déjame leer, acá está mi Biblia. ¿Por qué digo esto? Y no estoy juzgando, no es que yo quiera hacerme el Espíritu Santo, no. La palabra de Dios lo dice, porque ya hemos leído, por ejemplo, nosotros, hay el mismo texto de 2 de Pedro, capítulo 2, ellos son blasfemadores, mas estos blasfemando de cosas que no entienden, como animales irracionales, presta atención, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, que dicen, perecerán en su corrupción. No son hijos de Dios. Mirá aquí dice el 13, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia el poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades. ¿Vos crees que el Espíritu Santo va a llamar a sus hijos suciedad? No. Podemos ser hijos pecadores, porque lo somos, lamentablemente. Uno peca más, otro menos, uno diferente, uno de otra forma, pero tristemente hoy, ¿cuántos de nosotros nos cae en pecado? ¿Y vos crees que Dios nos va a decir sucio, inmundo? No, al contrario, Él nos llama al arrepentimiento y nosotros tenemos que ir y por supuesto que somos limpiados. El pecado se nos quita, nos arrepentimos, nos duele pecar y Dios nos perdona porque es nuestro papá, es nuestro Padre. Pero acá el Espíritu Santo le dice a estos sinvergüenza, le dice blasfemo, nacido por naturaleza, presa y destrucción, ¿sí? Dice que van a recibir el pago de su injusticia, tienen por delicia gozar, no le pasa la moto, gozar de los deleites cada día, suciedad y mancha,
los cuales comiendo con vosotros, eso quiere decir que estos están entre nosotros, comiendo con vosotros, dice así, se recrean en sus errores. Están contentos, están cómodos, porque ganan plata. Mira lo que dice el versículo, voy a leer 1 y 2 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía de perdición y negarán al Señor. Pero uno dice, pero es que esto hablan del Señor, es que esto abren Biblia. Pero, por ejemplo, cuando ellos usurpan el señorío de Dios y nosotros no entendemos qué están haciendo, ya están blasfemando el nombre del Señor. Recuerden que Mateo 7, si no me equivoco, el versículo 21, dice bien clarito que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo. Y encima dice más abajo de ese versículo, bien clarito. Pero algunos como que dicen, a ver, vamos a leer un momentito y ya vuelvo para acá, así no hablo macana, ¿vale? Mateo, anote eso ahí en su cuadernito para que usted lo lea. Es tremendo esto, porque acá ya son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, porque algunos pueden decir, bueno, pero es que Pablo habló así, porque algunos hacen así, ¿viste? No se dan cuenta que el que inspiró a Pablo es el mismo que habló con Jesucristo, por supuesto, que Jesucristo y inspiró a Pedro y a los demás, y a los el Antiguo Testamento. Estoy de Marcos, no, yo quiero Mateo. Mateo 7, ¿sí? Mateo 7, versículo 21. De ahí voy a ver. El contexto de Mateo 7 también está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿sí? Susana Albertina, Dios te bendiga. Muchas gracias por pasar por acá. Bueno, estamos estudiando un poquito. Si querés quedarte con nosotros, bienvenido sea. Miren lo que dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mi hermana Noemí, apague su micrófono, por favor, hermanita. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá, sigamos leyendo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, preste atención, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres características de las actuales pseudoiglesias carismáticas. Los profetas, las profetas y las profetizas, yo te declaro, recibe en el nombre del Señor Jesús, he tenido nueva visión, nueva revelación. Tres características de la iglesia actual. Y acá dice, los profetas, hemos profetizado en tu nombre. Y después, la otra característica, dice así, y en tu nombre echamos fuera demonios, la guerra espiritual. En tu nombre echamos fuera demonios. Bienvenida, mi hermana querida, gracias por estar por acá. Si desea subir, me manda usted la solicitud. Y en tu nombre echamos fuera demonios, la guerra espiritual. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dígame si usted en su pueblo, en su país, no han sacado pancarta o carteles, propaganda. Venga esta noche a tal iglesia. El Espíritu Santo va a hablar y es noche de señales, milagros y prodigios. Tres características de la iglesia apóstata. Los falsos profetas o las falsas profecías, la echadera de demonios, la guerra espiritual, y los milagros y prodigios. Noche de milagro con mi hermana Beatriz dice, noche de milagro con Cash Luna. ¿Entienden? Y miren qué dice el Señor. Miren qué dice el Señor. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué pasó, Señor? Si en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagro. ¿Qué pasó, Señor?
¿Por qué me decís que nunca me conociste? Porque nunca te conocí. Y sos un hacedor de maldad. Mira, sigue diciendo el 24. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaban fundadas sobre la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. 26. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. 28. Y aconteció que cuando Jesús acabó esta palabra, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque era sana, era pura, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Entiende, hermano querido? El Señor Jesús es claro con sus palabras. Hicimos lectura. 3 características de las iglesias apóstatas de estos tiempos, hermanos queridos. Los profetas y sus profecías, la echadera de demonios, la guerra espiritual, y las noches de milagro con Cash Luna, dijo la hermana Beatriz. 3 características que son las actuales que están y hace furor en todo esto. ¿Entienden, hermanos queridos? Es muy, muy peligroso. Creo que eso responde tu pregunta, mi hermana querida. Podemos encontrar mucho más texto bíblico si esto realmente que están, estos pastores, no voy a hablar de los hermanitos, no voy a hablar de los hermanos que no son pastores o no son maestros. Hablo de estos falsos maestros. Hablo de estos falsos profetas, falsos apóstoles. Hablo de estos falsos guerreros espirituales. Ellos sí son falsos. La congregación, lamentablemente, muchas veces por desconocer los estudios, se están dejando simplemente arrastrar, nada más. Pero están a tiempo de arrepentirse, porque Dios mismo acá en su palabra dijo, aquel que oye esta palabra y fundamenta eso en la peña, o sea, en Cristo, es una persona sabia. Pero el que desoye mi palabra es una persona necia. Amén. Abran su micrófono, hermanos queridos. Ya nos vamos a ir despidiendo un poquito, al menos que podamos seguir charlando un poquito más si desean, pero ya estamos en tiempo. Abran su micrófono, mi hermana Beatriz. Amén. En relación a las noches de milagros con Cash Luna, él hace noches de milagros en otros países y es unas cantidades grandes, miles de gente que llegan por eso. Pero usted habla, ese es el texto que estaba usted leyendo, habla de que hacen milagros. Y yo conozco una señora que asegura que estuvo en una noche de milagros de Cash Luna y la sanó de un problema que tenía en un brazo. O sea, sí es real eso. Claro, sí, es verdad. Pero porque sea verdad, sí, pero viene de Dios. ¿De qué espíritu la estará sanando? Ahí está la hermana Noemí hizo, porque mire, ¿no? Mira es sencillo esto. No sé cómo será en sus países, ¿no? Pero, por ejemplo, yo expliqué varias veces esto acá en la Argentina, sobre todo en el norte argentino más que nada. Hay una imagen, bueno, hay varias imágenes, varios ídolos, pero entre estos hay uno que es la Virgen de Urcupiña, ¿no? La Virgen de Urcupiña... bueno, le va a dar un ataque a la hermana Noemí. Sí, la Virgen de Urcupiña supuestamente hace milagros, sanaciones, te da prosperidad, ¿entendés? Y uno dice supuestamente, pero en realidad cuando vos ves las fiestas que le hacen, la adoración que le hacen, duran meses, bueno, duran días, ¿sí? Todo esto. Después al otro año, estas personas que se han ofrendado, ellos mismos, ¿no? Se han consagrado, le han dado dinero, han hecho una fiesta, etcétera, etcétera. Al otro año tienen un auto, una camioneta, una casa, y en el auto atrás de la luneta le ponen gracias Virgencita de Urcupiña.
O dan testimonio, por ejemplo, testimonio de decir, vos sabés que yo tenía una enfermedad tal cual, los doctores no podían curarme y la mamita Virgen de Urcupiña me sanó. ¿Qué vamos a decir que es mentira? No. Pero ahora, ¿puede ser que Dios obre a través de esa imagen? No. Porque la Biblia enseña que detrás de cada imagen está el mismo Satanás. Los demonios están operando detrás de cada imagen. ¿Y usted cree que si vemos nosotros a un pseudo pastor que hace semejante campaña, quién está operando en esa persona? Por más que hable de Dios, porque acuérdate que recién leímos que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es un hijo de Dios. Por lo menos que esté así como este hombre con traje y corbata y hable bonito y diga Señor, Señor, y haga este tipo de cosas que vemos nosotros que la Biblia no está avalando. ¿Quién está operando ahí atrás? ¿Quiere leer en la Biblia? Bueno, hermano. Sí. Hermano, allá cuando, bueno, yo nací en Salvador Massa, límite con Bolivia, ¿no? Con Bolivia, sí. Exacto. Y bueno, la historia que se cuenta casualmente de esta Virgen, y es adorada, a ver, por los traficantes de drogas. Ah, mira vos. Es algo parecido como San la Muerte. Sí. Bueno, es muy adorada por los traficantes de drogas y ellos le hacen vestidos hermosos, revestidos con hilos de oro. Esos son los traficantes. Claro. Y bien conocidos son los traficantes. Bueno, ahí están. O sea, lo que quiero decir es que hay un poder, hay poderes que operan, por supuesto, valga la redundancia, detrás de estas personas que son siervos de Satanás. ¿Entendés? Así como de una cosa que no tiene vida, como esa estatua de yeso, con esa imagen, provoca cierto milagro y la gente cree en todo eso. Lógicamente que a través de estos hombres que dicen tener este tipo de poderes milagrosos, van a sanar a algunos, a otros no, otros sí. Es que Satanás tiene que hacer completo el engaño. Hermanos, los 4 que están acá, más los que están escuchando, anoten esta cita bíblica. Van a escuchar ustedes cómo el Espíritu Santo dicen que estos tienen poderes y pueden hacer señales, milagros y prodigios. Anote estos versículos. Mi hermana Beatriz dice, también cuidemos las palabras que usemos. Bueno, mi hermana, perdón, no sé qué dije, pido perdón. Pido perdón. No sé qué dije, pero bueno. Anote esto, mi hermano, ya vamos terminando, así que no se preocupen. Anote esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer únicamente del versículo 9 al 12. Usted léalo completo, como siempre digo. Pero estos versículos no va a abrir así grande los ojos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Presta atención. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Está hablando del anticristo, ¿sí? Con gran poder. Este Satanás o este anticristo va a tener gran poder, ¿sí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Opera. El enemigo tiene poder, señales, pero son mentirosos. ¿Qué más dice esto? Y con todo engaño de iniquidad a los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad a los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos que se pierden por estos inicuos, estos que ven señales, prodigios, milagros, no aman la palabra de Dios. No aman. Miren lo que hace el Señor. Esto es un juicio. Lo que pasa en estos tiempos es un juicio que Dios ha levantado para aquellos que no aman la palabra de Dios. Presta atención. Versículo 11. Y por esto Dios les enviará operación de error. Ni siquiera se puede llevar la gloria a Satanás de esto. Dios le permite a estos tener ese tipo de poder. Y uno dice, pero ¿por qué hace Dios eso? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de muchas personas que siguen a estos
falsos maestros y que no van a buscar a Dios, sino están buscando las señales, los prodigios, están buscando el show, el morbo de ver a esa persona revolcarse como serpiente y hacen el show de expulsar demonios, pero no buscan la palabra de Dios. Miren lo que dice, y por esto Dios les enviará operación de error para que crean a la mentira. ¿Se dan cuenta? Es un filtro. Este es un juicio de parte de Dios para aquellos que no aman la palabra del Señor. Y ahora dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy la verdad, dijo él, ¿no? Que no crean a la verdad. Antes se complacieron en la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Lo que estamos leyendo en el contexto. Señales, prodigios, milagros. Mentirosos, pero milagros, en fin. Creo que la palabra es clara, hermanos queridos. Es clara la palabra del Señor. ¿Entienden, hermanos queridos? Por eso es de suma urgencia aprender esto, aunque a veces yo sé que puede estar chocando con nuestro corazón, puede estar chocando con mi pensamiento, pero hermano querido, ore, hermana, hermano, ore al Señor. Él es fiel. Si usted está escuchando esto quizá por primera vez y quizá está molestando quizá todas estas cosas, ore al Señor, hermanos queridos. Yo he tocado Biblia, no ha salido de mi corazón estas cosas. Hago la última introducción y nos vamos a despedir, si Dios permite. Por supuesto, yo quiero escucharlo a ustedes, un poquito lo que estamos leyendo acá. Si les está interesando el estudio, ¿qué les parece? Hay una frase, este es de un autor, es un autor secular, pero es un poeta, creo que es chileno. El nombre de este poeta es Paulo Coelho, creo que sí, chileno es. Paulo Coelho. Hay muchos poemas que son bonitos, por lo menos yo me acuerdo de que lo estudiaba allá en la secundaria. Él dijo esto, presta atención, ¿no? Un escritor secular. Alguien dijo lo siguiente, o sea, Paulo Coelho. El engaño es una elección, no un error. El engaño es una elección, no un error. Si hoy estamos escuchando esto, yo acá tengo, decido creer o decido no creer. Entonces, ¿qué es? Es una elección. Yo elijo creer, yo elijo no creer. ¿Entienden? Sencillo, ¿no? Muchos son los movimientos carismáticos que se levantaron en estos días y tristemente lleva la designación de iglesias cristianas. Y ese es el engaño, pues pueden llamarse movimientos carismáticos, pero no deberían de llevar el nombre de iglesia cristiana, al menos que le anteceda la palabra pseudo iglesia cristiana. El querer ser engañado es una elección, no es un error. Y ese es el estado de muchos cristianos o amigos cristianos de estos tiempos. Solamente aquellos que aman la palabra de Dios, los que oyen la voz del buen pastor, pueden escapar de estos movimientos carismáticos y místicos. Se han inventado todo tipo de doctrinas antibíblicas, como por ejemplo el atar demonios, atar a las personas que nos ofenden o nos hieren, situaciones que no se pueden controlar, palabras negativas a personas que no estén de acuerdo con sus falsas enseñanzas, oposiciones satánicas y pensamientos y también casos que han llegado al grado ridículo y extraño, como por ejemplo, un caso que usted lo puede buscar tranquilamente en YouTube, que es el tratar de atar al espíritu del narcotráfico. Eso se vio mucho, volando en helicóptero, echando aceite por las ciudades, tratando de atar al narcotráfico, al espíritu del narcotráfico. ¿Dónde se lee eso, por favor? Espíritu del alcoholismo, espíritu de drogadicción, o como pretendió un pseudo pastor, ¿sí?, que atar al espíritu de smog.
Atar al espíritu de smog. Ay, mi hermano querido. ¿Qué más dice este escrito? Y voy terminando con esto, hermanos queridos. Hermanos, todo este sistema de doctrina carismática de estos movimientos solo hacen perder, presta atención, la perspectiva bíblica. Debido a que pastores, líderes y feligreses que adoptan estas doctrinas y prácticas extrañas, presta atención, tienen un aborrecimiento parcial o total a la sana teología y los principios de la hermenéutica, y no les interesa lo que enseña, si es bíblico o no. Lo que leímos hace rato en 2 de Tesalonicenses. No aman la palabra de Dios. Por eso Dios les envía a estos sinvergüenza para que le estén engañando. Abran su micrófono, mi hermano querido, nos vamos despidiendo. Unas últimas palabras. Mi hermana María Contreras, dígame si está interesante. Yo sé que está un poquito fuerte quizás, pero hay que hablar, yo creo, con la verdad y con la autoridad que el Señor nos permite hablar, ¿no? Para mover conciencia. No estoy tratando de lastimar personas. Mover conciencia, hermano querido, con la palabra del Señor. Mi hermana María Contreras, escuchamos las últimas palabras. Mi hermana María Contreras está por ahí, se desmayó, se fue a dormir. Bueno, mi hermana Beatriz puede hacer algún comentario, algún aporte. No, todo está bien, todo está bien. Amén, amén. Mi hermano Eduardo, algún comentario, aporte. Todo quedó. No, de momento, hermano. Oh, bueno. Más adelante. Ok. Mi hermana, ya se va a acabar. Está bien, mi hermano querido. Mi hermana Noemí. Sí, hermano. Has leído el 12, ¿no es cierto? Pero el 13 también es interesante y es hermoso, porque dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, esa esperanza es si cada vez nos tenemos que aferrar más al Señor, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo hacemos para aferrarnos al Señor? Tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Pero tenemos cómo? que creyendo en la palabra del Señor, creyendo en la verdad. Porque acuérdate que hemos leído ya creo que 2 o 3 veces doctrina. Exacto, la doctrina del Señor, creer en la doctrina verdadera. Exactamente. Entonces, mi hermano querido, yo voy a dejar por ahora acá este estudio, ya le hemos pasado 13 minutos. Espero realmente que haya sido de bendición, aunque quizás por ahí un poquito medio fuerte, las palabras que habla la Biblia sobre todo, el énfasis quizás por ahí que puede uno también estar haciendo, ¿no? Pero creo yo que hemos hablado con palabra del Señor, con Biblia. Este estudio, creo que, a ver, coménteme un poquito. ¿Quieren que continúe con esto? Ya terminamos ahí. Y empezamos continuamos con Colosenses como estamos estudiando. A ver, díganme sí, no, escriban ahí abajito, está interesante, me gustó, no me gustó. ¿Quieren seguir, hermano querido? Yo creo que todavía hay mucho que tratar sobre este tema. No te imaginas, hermana querida, no te imaginas. Hay cada tema para entender. Mira, te cuento un dato así nomás, un adelanto. Estos pseudos pastores, como estábamos leyendo allá, Peter Wagner, John Wimber y otros más, ellos dicen que en una senda oración que hacen, ellos reciben una transfusión completa de toda su sangre y entra la sangre de Cristo en su cuerpo a través de esa oración, y a partir de ese momento ellos ahora tienen el poder.
Eso es... y te lo tiran así porque ya cuando me tira más adelante vas a ver. Eso es muy, ya, muy grueso, es algo como un poquito, ya que da miedito y no hacer ese tipo de cosas raras, ¿viste? Así que, hermano querido, mi hermana sierva dice que sí. Gracias, mi hermana querida, la sierva de Jesucristo, por estar acompañándonos acá, por eso tap que nos ha dado, por el corazoncito blanco también. Claro que vamos a seguir con este estudio. Mañana, bueno, espero que podamos estar juntos. Yo sé que estamos medio complicaditos, pero mañana tenemos discipulado bíblico a las 9:30. Estamos estudiando neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, cómo entender a la tercera persona de la divinidad, ¿no? Este video, este estudio de hoy va a quedar grabado, por supuesto, tanto en YouTube como también en Facebook. En Facebook me pueden encontrar con mi nombre y en YouTube pueden encontrar con Raíces Cristiana S.PG, salvo por gracia. Así me pueden encontrar allí. El jueves, si Dios permite, vamos a abrir live de vuelta. Hagan publicidad y vamos a continuar con este tema porque de verdad que es muy importante. ¿Saben por qué es importante, hermano querido? Para nosotros estar, como quien diría, más limpio en cuanto a la doctrina. No le tengan miedo a esa palabra. Doctrina simplemente es enseñanza. Es una enseñanza y es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos amados en el Señor, mis hermanas queridas y todos los que están acá, que el Señor me los rebendiga. Dios mediante nos estaremos encontrando. Chao, mi hermano. Chao, chao. Amén. Bendiciones. Chao, mi hermana María Chao, Contreras. hermano, Hermana bendiciones para Beatriz. todos. Hermano Eduardo. Bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga. Chao, mi hermanito querido. Chao, mi hermano a todos. Chao, chao. Bendiciones.